Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros, compañeras, a toda la audiencia. Estamos en un nuevo XL Aten les canta las 40. Hoy con una invitada, parte de la directiva de Aten Capital, la compañera Cintia Sandoval, vocal, secretaria de nivel superior. Hola, Cin. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno tenerte. La compañera es de educación especial, trabaja en la escuela especial número 4. Si querés contarnos algo, digamos, sobre tu militancia, también sabemos que sos parte de la agrupación Púrpura. De ahí vengo, sí. Bueno, he sido muchos años delegada de la Escuela Especial 4, también trabajo en la Escuela Especial 6 en este momento, formo parte de la agrupación Púrpura que se desprende del Partido Obrero Revolucionario. Formé parte, en época de pandemia, de un trabajo teórico que hicimos de forma conjunta con Silvia Pavicic, Sandra Juárez y Rita Sosa. Ese documento fue el que nos permitió poder rechazar desde un marco teórico la reforma en la educación especial, a la que nosotros caracterizamos de inclusión excluyente, porque básicamente no ataca el problema de raíz, ¿no? Que es el sistema capitalista que no le da cabida a las personas con discapacidad, pues los considera improductivos. Y bueno, esa lucha que hemos dado en contra de las reformas, no solamente de educación especial, ha generado que nos persigan a cientos y cientos de compañeros en toda la provincia, bueno, lo que generó, lo que conocen la mayoría, los sumarios, ¿no? Yo he sido parte de uno de ellos, el sumario del colectivo de las 10. Si bien nosotras denunciamos a 2 directivos por violencia de género y ellos tienen su sentencia por habernos violentado, la realidad es que eso se da en un marco de persecución laboral a docentes que nos oponemos a estas políticas de reformas educativas. Y bueno, a través de la organización y la lucha, en conjunto con Aten Capital, hemos podido dar batalla, visibilizar estas políticas y bueno, ha traído también luz a todo esto que se ha hecho en connivencia con la burocracia sindical. Así es, y justamente para poder, digamos, ligarlo a lo que vos estás diciendo, reforma educativa de la modalidad especial que continúa y se profundiza, pero también una reforma más global que están tratando de implementar o de imponernos este gobierno ultraderechista de Milei, obviamente en continuidad con todos los gobiernos anteriores del kirchnerismo y demás. Sí, nosotros tenemos 3 ejes como nueva comisión directiva en Capital, 3 ejes de trabajo. Uno de ellos tiene que ver en rechazo a todas las reformas, la laboral, la previsional y la educativa. La educativa tiene también su correlato con la reforma que se viene implementando en la educación especial, pero no solamente queda allí, son escuelas donde nosotros perdemos la posibilidad del acceso al trabajo y va en contra de nuestro estatuto. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que está pasando con esa reforma que se va a intentar implementar en breve. También tenemos como otro de los ejes centrales de esta comisión es la lucha contra contra el ahogamiento que está generando la conducción provincial en relación a las licencias que no nos quiere otorgar. Nosotros exigimos 11 licencias, que son las que le corresponden a esta seccional, porque no son para usufructo personal, son para el beneficio de nuestros afiliados, para organizar la lucha principalmente, para acompañar las demandas de las escuelas y de los compañeros. Se nos hace muy difícil, pero bueno, estamos ahí firmes, acompañando todo lo que podemos. Y principalmente la cuestión salarial, porque el año pasado ya, digamos, a la cabeza estaba Fanny Mansilla, que también continúa con el mismo modelo sindical, y se vio reflejado en la forma en que cerró el acuerdo a la baja, con, estos mecanismos pseudodemocráticos, con las asambleas truchas. Sí, cerró un salario por debajo de la línea de la pobreza y hoy nosotros nos vemos
con problemas salariales muy graves, con docentes que no llegamos a cubrir los gastos de fin de mes y con la gravedad de la desocupación, ¿no? Eso es, la verdad que lo vemos en nivel inicial, compañeras que no han llegado a acceder siquiera a un cargo. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo es que se abra la mesa salarial, la reapertura de la mesa salarial y sobre todo que la consigna que nosotros estamos, digamos, imponiendo como necesaria hacia las sí, bases. como Sí, conjunto de las hacia opositoras, ¿no? exactamente. Es que el salario sea igual al costo de la canasta familiar en un cargo. Y esto es una lucha de largo aliento. O sea, no es algo que sale desde ahora, sino que incluso vemos el correlato con la lucha que llevaban adelante en la huelga del 2007, que era una de las consignas y estaba dentro del pliego, digamos, de que se había votado en la asamblea. De eso va a tratar nuestra compañera más adelante, pero sí es importante decirlo que nosotros al día de hoy seguimos reivindicando eso, que es una lucha genuina y es una lucha necesaria, y que la atamos a la lucha de todos los trabajadores, y por eso también venimos llevando adelante reuniones con los trabajadores estatales y en coordinación con los trabajadores a nivel nacional. Así es, y eso lo pudimos notar y ver y debatir con los propios compañeros y compañeras en las jornadas institucionales donde las propias escuelas sostuvieron ese espacio gremial para debatir la necesidad de la reapertura de la mesa salarial porque el salario no nos alcanza. Y esto, ¿no? El salario igual a la canasta familiar, en un cargo, la necesidad de que producto de estas reformas, no que te meten más trabajo y te precarizan más, que podamos cubrir con un salario, con un turno, nuestras necesidades básicas, ¿no? Que es lo que corresponde en el marco de nuestro trabajo. Así es, así que bueno, vamos a seguir en esa lucha y el 14 de abril tendremos también una jornada en donde podremos debatir esto. Así es. Bueno, compañeros y compañeras, a toda la audiencia, hacemos un pequeño corte, saludamos a Cintia, un saludo si querés dar. Bueno, en principio agradecer el espacio y saludar la enorme marcha que se desarrolló ayer por el 24 de marzo, a 50 años del golpe, y la verdad es que fue muy emotiva. Es el primer año que estamos sin las madres, pero bueno, llevando adelante el legado, ¿no?, que nos han dejado, con el compromiso de continuarlo, en donde debemos estar, que la lucha se lleva adelante en las calles de forma organizada y unida. Así es, y un paso atrás, como decían nuestras madres. Volvemos en un ratito con otra invitada muy especial. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Esta reforma habla de un consejo escolar de padres, que son quienes van a decidir a los equipos directivos y el personal que trabaja en la institución. Esto va en contra de los derechos laborales. Tenemos que organizarnos para derrotar la reforma educativa. Grave ataque a la democracia sindical. Exigimos las 11 licencias que le corresponden a la seccional capital. Es un derecho de las afiliadas y afiliados. La Comisión Directiva Provincial debe terminar con la política de sometimiento a la oposición. ATEN Capital, en lucha. Hola nuevamente, continuamos en el segundo bloque de ATEN les canta las 40 XL. Ahora en este segundo bloque, como verán, con una invitada muy especial, una compañera de la directiva anterior, con la continuidad que hemos tenido acá en este XL, ha sido la cara durante varios años, así que Angélica Cano, bienvenida a este espacio que también hemos construido hace unos años atrás. Así es. Bueno, ¿cómo estás, Laurita? Te veo bien, también me alegra mucho que continúes con esta herramienta de difusión de la política
sindical de los trabajadores, clasista, antiburocrática que tiene Aten Capital, así que también me alegra mucho y un saludo a los compañeros y compañeras que están viendo el programa y a la audiencia también en la radio, ¿no? Porque seguimos ahí en la radio firmes. Así es. Bueno, Ángel vino particularmente para desarrollar y abordar un tema muy particular que tiene que ver con la consigna que dijo Cintia en el bloque anterior, que es salario igual a la canasta familiar. ¿En qué marco, algo esbozó Cintia en el anterior bloque, en qué marco se da digamos, cuando se introduce en las asambleas y demás esta consigna? Bueno, está todo relacionado con el 2007 y el fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Esta consigna nace en primer lugar en el 2006, o sea, quiero decir, no es una consigna de Aten, quienes son militantes saben que es una consigna histórica del trotskismo, del programa de transición, donde se plantea que hay que luchar por lo mínimo que necesita cada uno para vivir. La canasta familiar no estamos hablando de nada espectacular, estamos diciendo el salario que alcance para pagar el alquiler, la salud, la educación, la alimentación como corresponde, no comer cualquier cosa. Ese debate comenzó en el 2006 y se dio en el marco del distrito Limay, porque ustedes saben, nos organizamos por distritos, y empezamos a discutir esto. Y no solamente las escuelas, sino también participaban en ese momento el Buque Roldán, que estaba el compañero delegado Miguel Canejo, estaba el monstruo en la escuela 16, con Jole, Roset, nosotros le decíamos al monstruo, estábamos Coso en el CEPEN 18, éramos un grupo de escuelas muy participativos y empezamos a debatir esto. Y le empezamos a dar forma, incluso participaron compañeras nutricionistas del Buque Roldán, que si ustedes ven la canasta familiar, que después se puede compartir una imagen, dice, por ejemplo, cuánta leche hay que consumir, cuántas legumbres. Estamos hablando de una canasta familiar con una alimentación básica. Los alimentos básicos de la canasta familiar que está en el marco, ¿no?, del salario. Claro, porque ¿qué pasa? Todos los gobiernos, no solamente esto, deforman lo que cada uno necesita para vivir. Tenés la canasta de pobreza, la indigencia, que ahora, paréntesis, las trabajadoras de educación están bajo la línea de la pobreza. Entonces empezamos a discutir, no, ¿por qué tenemos que conformarnos con las canastas de indigencia de pobreza? Vamos a discutir lo mínimo que necesitamos para vivir. De eso hablamos cuando hablamos salario mínimo, vital y void, igual al costo de la canasta familiar. Entonces en el 2006 se elaboró, participó una compañera de contables que fue la que armó el Excel, todo en el CP34, y lo tomaron las escuelas, y lo tomó la gente porque lo volanteábamos en los semáforos, y lo tomaron los compañeros estatales, y fue una consigna que se fue, digamos, impulsando y fue tomada por la base. La base la tomó como una bandera propia en el 2006, donde estuvieron los cortes de ruta. Sí. En el 2007 ya no se discutía por qué había que luchar por el salario mínimo que necesitamos para vivir, que es el costo de la canasta familiar, que como digo, incluye eso, ¿no? Alquiler en el caso que tengas que pagarlo. Estamos hablando de una familia tipo de 4 personas que ahora debe estar superando los 3.600.000. Sí. En ese momento, en el 2007, era 2.800 pesos, para que también veamos la progresión de la inflación tremenda en este país. Esa consigna es una consigna que fue incorporada, tomada por la base, y que en la huelga del 2007 se discutía, vamos a luchar por esto, vamos al paro y vamos a cortar la ruta. En ese marco fue que fuimos a cortar la ruta en Arroyito para Semana Santa, que ahora estamos también cercanos a esa fecha y es importante recordar en qué marco se dio, y en el que participaba Carlos Fuentealba, que era un compañero, yo quiero reivindicar particularmente un compañero socialista, un compañero que había militado en el MAS, un compañero antiburocrático, porque también es una disputa. Luego, ¿qué hacen las personas con los compañeros, con los mártires de la lucha de clase? Nosotros en Neuquén tenemos a Silvia Rogetti, que murió trabajando por una negligencia tremenda del gobierno, a Mónica Jara, y tenemos a Carlos Fuentealba. Y Carlos Fuentealba era un militante. Yo lo conocí como delegado, no era su amiga ni nada, pero lo ubicaba siempre del lado contra la burocracia sindical. Ese Carlos Fuentealba, que es un compañero que trabajó como obrero de la construcción, que trabajó en el Capriolo, que fue maestro, que trabajó como profesor de educación física, estaba en ese corte de ruta y allí sufrimos, en manos del gobierno sovichista, con el cual el gobierno actual de Figueroa tiene mucha ligazón. Sufrimos una represión tremenda, todos los que estábamos ahí la vivimos, nos persiguieron, prácticamente ni alcanzamos a cortar la ruta y ocurrió lo que se conoce como el fusilamiento público. Quería contar que en ese
en esa lucha que dimos tan grande en el 2007, en ese fusilamiento público que ocurrió de Carlos Fuentealba, podríamos haber sido muchos más. Le tocó a Carlos, le podría haber tocado a cualquier compañero, porque el gobierno estaba dispuesto a hacer lo que sea para Claro. intentar bloquear esa lucha que se estaba Parecía dando. una cacería, sí. Los Claro, compañeros fue, compañeros. digamos, los que nosotros recordamos a Poblete, pero Mm. quienes dieron las órdenes fueron las cámaras empresarias que días anteriores ya venían diciendo que había que frenar esta lucha, que venía reclamando salario y que además se convertía en un ejemplo para todo el resto de los trabajadores, porque ATEN siempre fue eso. ATEN decide en asambleas, esto que contaba Cintia hace un ratito, Mm. que ha hecho la burocracia sindical en convivencia con el gobierno de meter encuestas. Esto no es la historia de ATEN. La historia de ATEN es la lucha de las asambleas, donde cada uno va y propone. Entonces, ATEN venía dando esta lucha por el salario igual al costo de la canasta familiar, y fueron las cámaras empresarias las que ordenaron que había que liberar la ruta a como dé lugar. Y allí fue como fusilaron al compañero. Eso se transformó, pasó de ser una lucha económica a una lucha política. Dio un salto esa lucha contra el régimen. Por eso se pedía que renunciara Sovich. Porque decíamos, no íbamos a negociar con el asesino de Carlos Fuentealba. Exactamente. Una lucha que tuvo, digamos, fue un hito en las luchas nuestras. Nosotros tenemos la lucha del 97, la lucha del 2007, y en el medio hay un montón más. Yo recién nombré la del 2006, que hubo cortes de rutas, pero casi todos los años, excepto cuando la burocracia bloquea. Por eso tenemos las condiciones laborales que tenemos, por eso tenemos todavía el estatuto de docente en ATEN, y vienen muchos compañeros a hacer usufructo bien, en buen sentido, digamos, de todas las conquistas ganadas. Hubo muchas luchas, Claro, pero esas incluso- fueron icónicas porque Incluso en el 2006, la antesala al fusilamiento con los Claro. ojos amarillos. Claro, pero se transformó en icónica porque asesinaron a Carlos Fuentealba, pero además porque se transformó en una lucha política. Ya no estábamos hablando solamente de salario, que después, por supuesto, hay que reivindicar lo que se logró. Una de las cuestiones que se logró para el sindicato único que teníamos fue el pase a planta de los compañeros auxiliares de servicio. Pasaron miles de compañeros. Eso fue un hito también. Pero bueno, esta lucha que se transformó de lucha económica en lucha política, ya el eje no era solamente salario, el eje era decir, bueno, a qué gobierno nos estamos enfrentando. Recordamos la marcha de los 30.000, lo que pasó en el puente. También recordamos muy bien, tenemos mucha memoria de cómo accionó la burocracia en ese momento, porque por ahí para los compañeros nuevos que dicen, no, esta burocracia que nos hace esto, la conocemos hace muchos años, la conocemos del azul y blanca, sí, la recontra conocemos, y en el 2007 también tuvo que accionar porque el secretario general de ATEN provincial era Marcelo Guagliardo, lo recuerdo muy bien. Quiero detenerme, si me permitís, Laurita, Sí. en un punto que está relacionado con lo que viene estos días del 24 de marzo, que es la lucha por justicia. Porque claro, uno sabe que la lucha por justicia no tiene un final nunca. Es como nos pasa con los compañeros detenidos desaparecidos. ¿Cuándo vamos a hacer esa justicia final? Y cuando expropiemos al gran capital que fue que le ordenó el golpe. Pero en el medio hay como muchas partes de esa lucha. En el caso de Carlos Fuentealba, en primer lugar, reivindicamos su carácter como luchador socialista. Pero además también se hizo, como se abrieron aguas, porque hubo un sector que impulsó la lucha solamente por los pasillos de la justicia. Y ahí, contra eso, porque ya nos dábamos cuenta que estaban pasando eso en la famosa COCAPRE, cuyo abogado era Palmieri, también lo dejo ahí al pie, nosotros dijimos, no, la lucha no es solamente en los pasillos de la justicia. Por supuesto que tenemos que dar la lucha ahí porque es el marco que se nos da, pero la lucha por justicia tiene que estar ligada a la base, tiene que estar ligada al paro, tiene que estar ligada a las asambleas. Y allí surgió la consigna de solo la lucha traerá justicia. Con el tiempo, no solamente a Carlos lo afeitaron, le pusieron un guardapolvo, lo sacaron de ese Carlos socialista, sino que además reivindicaron la consigna de justicia completa. ¿Y cómo se liga esto con el 24 de marzo? Porque esa consigna no es una consigna de los trabajadores. La consigna de justicia completa es la que levantan los familiares de los genocidas, porque está basada en la teoría de los dos demonios. Ellos dicen, para que haya justicia completa, después del golpe del 24 de marzo, tenemos que juzgar a los que ellos llaman los guerrilleros, Sí. y por eso levantan esa. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la consigna de justicia completa, que la levantaba la burocracia, y algunos compañeros inocentemente también la toman y la ponen en su bandera, decimos, no conciliamos. No vamos a levantar nunca como oposición la bandera de justicia completa, porque esa es la bandera de los genocidas en este país. Es la bandera de los dos demonios. Nosotros cuando hablamos de justicia decimos solo la lucha traerá justicia. ¿Y
¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo luchar por justicia por Carlos Fuentealba, por Mónica Jara, por Silvia Rogetti, solamente haciendo un comunicado, haciendo todas las expresiones artísticas, están muy bien, son bienvenidas, pero tiene que estar ligada a la conciencia de la base. ¿Cómo se liga? En primer lugar, levantando, como están haciendo ustedes ahora correctamente, la consigna de salario igual al costo de la canasta familiar, que era la consigna por la que luchaban en ese momento. Y en segundo lugar, un problema no menor, que el responsable fundamental del funcionamiento de Carlos Fuentealba es Sovich. Sovich asesino, no conciliamos con Sovich, porque Sovich no estuvo sentado en el banquillo de los acusados. No solamente que no se los juzgó y está libre, está bien, tuvo su castigo social, porque obviamente tuvo un costo político lo que hicimos mucho para que eso ocurriera y eso está muy bien, pero no nos conformamos con eso porque asesinaron a un compañero que generó no solamente todas las consecuencias en su familia, en sus hijas, en su compañera, lo que tiene que ver en su padre, en su madre, con el ámbito familiar, sino también un trauma muy grande hacia el resto de la docencia, porque se cuestionó también cómo hacemos, vamos a cortar la ruta, no cortamos, que nos mataron a un compañero, podemos perder la vida en la lucha por salario. Sabemos que en la historia de la lucha de clases muchos trabajadores perdieron la vida, pero no es una cuestión menor. Entonces queremos decir que esto no terminó. Cuando nosotros cantamos esto no terminó, estamos diciendo que exigimos exactamente que Sovich, Jorge Omar Sovich, se siente en el banquillo de los acusados, que es responsable y que es el principal responsable, y acá disputamos con la burocracia sindical. No, primero le disputamos la consigna de justicia completa, no la levantamos. En segundo lugar decimos que no hubo justicia. ¿Por qué? Porque el principal responsable todavía está suelto, viviendo lamentablemente, y no me tengo ningún temor en decirlo, no se lo llevó el último incendio del que fue protagonista hace unos meses. Está vivo en su casa y no como debería estar tras las rejas. Por eso la imagen de Sovich tras las rejas es la imagen que levantamos con esta consigna de solo la lucha traerá justicia. Así es, Ángel. Es como mucha info. Esto es importante, ¿no? Perdón, una cosa. Yo en el 2007 era secretaria adjunta de Picún Leu Fu y la viví muy desde adentro de la huelga. Y recuerdo cada accionar, cada palabra que tuvo cada una de las personas, cada vez que dudaron en seguir, qué hacían, qué hicimos. Recuerdo el plenario de secretarios generales en Cenillosa que se hizo ese día que fusilaron a Carlos. Entonces es algo que me conmueve mucho y me pasa mucho por el cuerpo y tengo mucha memoria de lo que pasó. Eso justamente era lo que iba a agregar, la importancia, ¿no?, de los compañeros y compañeras que estuvieron en ese proceso de lucha donde termina con la vida de Carlos, producto, digamos, de la política de todo lo que vos desarrollaste, ¿no?, para no reiterar. Y creo que esto es lo que nosotros como sindicato tenemos que hacer, los compañeros y compañeras que estuvieron, poder replicar esas experiencias y también seguir mostrando cuál es la salida, ¿no? Creo que vos la desarrollaste muy bien, que es las asambleas, la calle, la movilización, además de pedir justicia, obviamente, en el marco de lo judicial, pero nuestra lucha como clase trabajadora está en las calles, organizados, y tenemos métodos democráticos que son las asambleas. Por eso estamos pidiendo hoy, como oposición, asambleas en toda la provincia. Sí, es así y venimos recontra conmovidos el 24, nos preparamos para un 4 de abril con mucha fuerza también, creo que cae un sábado, no importa, movilizaremos, iremos a Arroyito, después iremos a la marcha, porque ese día es un día de lucha para nosotras, con dos o tres consignas muy claras: reivindicar al Carlos socialista, por un salario mínimo vital y móvil igual al costo de la canasta familiar, y sabiendo que esto no terminó, que vamos por Sovich asesino. Así es. Gracias, Ángel. Gracias, ya se nos termina el programa, por participar, por estar y contarnos todas estas vivencias y obviamente enmarcarlo en lo político también. Sí, seguro los compañeros que estuvieron pueden agregar muchas cosas más. Así es. Un abrazo, un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan por las radios, pero también nos siguen en nuestras redes sociales. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo XL Aten Les Canta las 40. Esto fue Aten Capital Les Canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.